Padre bendito y santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana y tarde, Dios mío, te damos gracias porque tú nos bendices, guardas a este grupo de jóvenes. Dios eterno, tú conoces la necesidad de cada uno, te pedimos por esta enseñanza, bendice a tu Hijo, danos de tu gracia y misericordia. Permite que esta joven Andrea sea consolada por ti, Dios mío, ayúdala, fortalece su vida. Dios eterno, y muchas gracias te damos por todo ello, también por los jóvenes que nos han conectado, Padre, pero te pedimos los bendigas donde quiera que se encuentren, y así te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, profesora Areli. Vamos dándole rápido porque hoy es un tema también extenso de Primera de Corintios. En Primera de Corintios 10 hemos hablado de varios ejemplos de personas que no obtuvieron éxito en sus vidas a pesar de tener unos grandes privilegios. Eso lo vemos muy frecuentemente en la iglesia actual. El pueblo de Israel vio a Dios liberarlo de una manera maravillosa, mandar los castigos a la tierra de Egipto, y pues Dios los sacó, los preservó en el desierto. Aún así, ellos tuvieron un corazón duro y no fueron el tipo de pueblo que Dios esperaría que ellos fueran después de gozar tanto privilegio. Eh, Hoy en día tenemos dichos para cosas similares. Tenemos gente con muchos privilegios espirituales, como por ejemplo los hijos de pastor. Los hijos de pastor tienen mucho privilegio porque se la viven rodeados por hermanos, una iglesia que siempre está al pendiente de ellos. Sin embargo, hay hasta frases que dicen, hijo de pastor, lo peor, porque se cansan, se hartan de tanto privilegio, dicen que, pues bueno, les aburre tanta iglesia, les aburre tener tantas cuestiones, que todo sea iglesia, iglesia, iglesia para su familia, y terminan muchas veces apartados. El pueblo de Israel, en vez de tener éxito por tanto privilegio, tuvo fracaso. Y decíamos la vez pasada, ellos codiciaron cosas malas. Esto dio como resultado diferentes pecados que Dios pues respondió con castigos, murmuraron, Dios les mandó al ángel de la muerte, tuvieron inmoralidad sexual, murieron 23,000 personas, pusieron a prueba a Jesús, fueron castigados por serpientes venenosas y cayeron en otro pecado del que vamos a hablar hoy, que es la idolatría. Este pecado es serio y Pablo, después de haber dado una excelente exposición sobre el tema de la tentación, el versículo 13 del capítulo 10, va a hablar de la idolatría. En el capítulo 10, versículo 13, hablamos de que la tentación es algo que Dios manda, una prueba, que si tiene un buen resultado se convierte en prueba, si tiene una experiencia, un mal resultado, entonces es una tentación, nos puede hacer caer en pecado. Esta tentación tiene el objetivo de tomar el corazón del hombre, pero es algo que todos los hombres y mujeres sufrimos. No podemos decir que nosotros somos los únicos en la historia que estamos sufriendo esta prueba. Pero arriba de esta prueba dijimos que algo bien importante es recordar que el carácter de Dios es que Él es fiel, Él es digno de confianza y Dios va a intervenir en esa prueba o en esa tentación y no nos dejará ser puestos a prueba más allá de lo que podamos ser capaces. Es decir, Dios sabe hasta dónde podemos resistir y hasta ahí nos va a dar, no nos va a asfixiar, no nos va a ahogar. Y junto con eso, el primer punto era que no nos iba a dar más de lo necesario y aparte nos va a dar la salida. Hablábamos que la prueba o la tentación se va a querer apoderar de nuestro corazón. Dice la Biblia que las pruebas han tomado nuestro corazón, pero Él sabe hasta dónde podemos ser capaces de soportar, al igual que sabía hasta dónde podían soportar sus discípulos y Jesús no los expuso a algo más allá. Pero aparte de eso, nosotros tenemos una salida. Entonces, cuando estamos en medio de una prueba, tenemos que pasar por la prueba para encontrar la salida que Dios ha marcado para nosotros. No es que Dios nos vaya a mandar un puente, como lo decíamos muchas veces, en la que nosotros podamos pasar encima de la prueba. No, Dios quiere que pasemos por la prueba, que vayamos a través de esa prueba de la forma en que le podamos glorificar y entonces podamos salir por el camino que Él ha provisto. Entonces, Dios es bueno, no nos va a dar más de lo que resistimos y nos va a dar una salida. Sin embargo, pues ya sabemos que nosotros caemos muchas veces en pecado. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Sabemos que nuestro corazón es malo. Y eso nos guía hasta el versículo 14. El 13 para mí resultó ser tremendo. Resultó ser un versículo que me abrió mucho los ojos en cuanto a la tentación, porque muchos pecados los cometemos porque pensamos que no podemos aguantar, que pensamos que no podemos resistir la tentación a la prueba y terminamos cayendo en pecado. ¿Qué significa eso? Ahogándonos aquí en la prueba. Terminamos ahí fracasados.
Pero Pablo nos dice, Dios te ha dado la salida y Dios es fiel, no te va a dar más agua de la que necesitas o de la que puedes soportar. Eso es lo que podemos entender de este versículo. Y como el capítulo 10, versículo 13 es algo brutal, pues uno dice, bueno, ¿qué le sigue a esto? ¿Por qué Pablo está llevándonos a este pensamiento? ¿Por qué Pablo nos está dando esta idea? Sí, ¿qué es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos? Pues Pablo nos llega al versículo 14 y pues es interesante lo que aparece aquí. A mí me resultó interesante por esto. Dice Pablo, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración de los ídolos. Ese es el versículo 14. Después de tener un versículo 13 tan glorioso, tan magnánimo en cuanto a la explicación que Pablo nos da, ¿por qué Pablo habrá decidido mencionar este pecado? Si hay muchísimos pecados, ¿por qué Pablo decide mencionar la adoración a los ídolos? La Reina Valera dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En griego, el interlineal lo que nos dice es esto, por lo cual, es decir, por lo que ya vimos en el versículo 13, porque Dios es bueno, es fiel, nos va a dar la salida, no va a darnos más de lo que podamos resistir. Por esa misma razón, entonces ustedes, amados míos, necesitan hacer algo. Aquí nos dice una palabra, estén huyendo. No es algo que en español tal vez sea tan entendible como en el griego. Por lo que yo leí, este verbo es algo que necesitamos estar haciendo, es algo continuo, no es de que solamente una vez en nuestra vida vamos a tener que huir del pecado. La palabra en griego que les está diciendo aquí, feugete, es huyan, escapen, pero de manera continua. Por eso lo traducen aquí como estén huyendo. Pero nosotros debemos de huir de qué? Del servicio a los ídolos. Y ustedes podrían decir, ay, eso es bien fácil. ¿Para qué Pablo nos dice en el versículo 13 algo tan glorioso como lo de la tentación, como huir del pecado? ¿Y por qué termina diciéndonos del servicio a los ídolos si nosotros no servimos a los ídolos? Y ustedes podrían pensar, ay, de todos los pecados, este es el que menos me preocuparía. Quizá me preocuparía la inmoralidad sexual, la avaricia, el amor al dinero, el amor a este mundo, la mentira, el fraude, no sé, un montón de pecados, pero el que menos me interesaría es este. ¿Por qué el servicio a los ídolos es el que Pablo escogió aquí después de un versículo de hablar de la tentación y del oír? Bueno, recordemos lo que nos decía el capítulo 8. ¿Se acuerdan que lo vimos con Marisol? En el capítulo 8, Marisol ponía unas imágenes similares acerca de una carnicería en la cual pues se decía que el sacrificio que se ofrecía a los ídolos muchas veces lo vendían en el mercado, otras partes las llevaban ahí al templo del dios y se las quedaba el sacerdote, otras se las comía la persona que hacía el sacrificio. Y entonces el pueblo de Corinto, los corintios que estaban ahí, pues tenían un problema fuerte con el trasfondo del que venían. Ellos venían de una cultura en la que se adoraba a sus dioses y como tal se les sacrificaban animales y ellos participaban en eso de la idolatría. Y Pablo les está hablando y les está diciendo en el capítulo 8, versículo 13, por tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. ¿Se acuerdan que Pablo decía, ustedes son libres para poder comer, pueden comer de esta carne? Ah, perdón, no los escuché. Ah, creo que alguien dejó su audio. Pero recuerden que Pablo les decía, ustedes son libres de comer, el ídolo no es nada, el comer de eso no representa nada, porque al final el ídolo no es un dios. Entonces ustedes son libres de comer, pero si yo veo que esa libertad va a lastimar a mi hermano, va a hacer que un hermano en la fe caiga, entonces voy a restringir mi libertad, no la voy a ejercer para poder entonces el, eh, cuidar el bien de mi hermano. Eso es lo que Pablo quería decir. Recordemos que en la iglesia hay diferentes tipos de cristianos. Hay cristianos maduros que han crecido mucho y esos cristianos se dan cuenta que un ídolo pues no es más que un pedazo de piedra. Aquí les puse un ejemplo de Acera y de Baal. No son más que unas piedras estos ídolos, unas figuras talladas en piedra o en madera o en otro material, que el cristiano maduro se da cuenta de eso. Entonces el cristiano maduro puede decir, oye, pues a mí no me crea problema porque aunque pues Acera o Baal o Astarte o Astarot o quien sea, la gente lo adora, pues en realidad termina siendo solamente un pedazo de piedra o de madera o de lo que sea. Pero en la iglesia también hay cristianos que apenas están creciendo y quizá a esos hermanos que vienen de un trasfondo de adorar a ídolos digan, ay, a mí sí me crea problema el adorarlos porque me recuerda a mi vida pasada, me hace caer y me hace pensar que los ídolos son algo. Entonces, si el hermano maduro entiende eso,
no es porque ellos signifiquen algo, los ídolos, sino porque el hermano maduro está preocupado por el crecimiento de este hermano que apenas está conociendo de Jesús. Entonces, si este hermano va a afectar con su conducta a este pequeñín, entonces restringe su libertad. Eso es una parte de la madurez. Pero por lo que hemos visto hasta ahorita en este capítulo, en el capítulo 10, Pablo habla de la tentación y de la prueba como algo que nosotros debemos tomar mucho en consideración. Como humanos, ¿cuál es nuestra característica? Tenemos esta libertad que Dios nos da como cristianos. Tenemos esta libertad que podemos ejercer, pero como humanos vamos a ejercer esta libertad casi siempre de la manera equivocada. ¿A qué me refiero? Lo que Pablo está diciendo que hizo el pueblo de Israel en el capítulo 10 de Primera de Corintios es que el pueblo de Israel puso a prueba a Dios. ¿Qué significa eso? Que el pueblo de Israel se acercó a la orilla, estaba viendo qué tanto podía acercarse antes de caer. Entonces, supongamos que este precipicio es el pecado, es una parte pecaminosa en nuestras vidas, el pecado. Y como humanos, ¿qué vamos a hacer? Ejercer esta libertad para decir, ay, ¿qué tanto me puedo acercar al pecado? ¿Qué tanto puedo acercarme al dinero sin amarlo? ¿Qué tanto puedo acercarme a la secretaria de mi trabajo sin que yo caiga en pecado? ¿Qué tanto puedo yo ocultar la verdad antes de caer en mentira? ¿Qué tanto yo puedo meterme en problemas antes de que me manden a la cárcel porque ya caí en algún delito? Entonces, al humano nos encanta el acercarnos más a la orilla en esa libertad y muchas veces lo que va a pasar es que terminemos cayendo. Esa es nuestra característica. Por eso Pablo les dice, tengan cuidado. Nuestra libertad no debería ser aquella que nos impulse a irnos a la orilla, sino la libertad del cristiano debería ser, por lo que vemos en el contexto de Primera de Corintios, es qué tanto me puedo acercar a Cristo, no qué tanto me puedo acercar al precipicio del pecado, sino qué tanto esa libertad me permite acercarme y parecerme y vivir y actuar y amar como Jesús. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Entonces, sí es cierto, cuando te encuentres en pruebas, Dios te va a dar la salida, Dios te va a ayudar, pero cuando tú te pones en la orilla, lo más frecuente es que caigas. Eso es lo que vas a esperar naturalmente. Por eso Pablo les está diciendo, tengan tanto cuidado. Y lo que podemos aprender de esto, mis hermanos y mis hermanas, es que nuestra libertad nos debe acercar a Jesús. Para eso debemos ocupar nuestra libertad. ¿Qué tanto de las cosas que hacemos a diario nos hacen parecernos más a Jesús, nos hacen vivir más como Él, nos hacen amarlo, adorarlo? ¿Qué tanto hacemos por eso o qué tanto estamos arañando el pecado? ¿Qué tanto estamos jugando con el cocodrilo hasta que el cocodrilo nos muerda? El humano, repito, va a caer antes de tener que acercarse a Jesús. Es nuestra naturaleza el ir para acá y no el ir para acá. Pero ahora somos cristianos y por lo tanto debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Encontré esta imagen cuando estaba buscando esta imagen de la pasada que les puse, cuando estaba buscando así acercarse al precipicio o en la orilla o en el borde, encontré esta casa que hicieron en Australia. Esta casa pues la hicieron muy bonita, de 5 niveles, meten el carro acá, tienen otros 4 niveles para admirar la naturaleza, el Pacífico. O sea, es un proyecto arquitectónico bonito. Los dueños de ahí querían una casa de verano, de vacaciones, y pues pidieron a una compañía que hace casas que les hiciera su casa justo en la orilla del acantilado. Bueno, se las puse no por lo bonito de la casa, no por lo ricos que son estas personas, sino porque así somos los humanos. Mientras más nos podamos buscar una plataforma, una casa para la orilla, más nos vamos a ir nosotros a probar a Cristo, a estar cerca del pecado y vamos a caer. Por eso se las puse, porque esa es nuestra naturaleza. En vez de acercarnos a Jesús, vamos a buscar es acercarnos más a la orilla. Pero les repito, después de un versículo glorioso, que es el versículo 13, ¿por qué Pablo escogió de toda la serie de pecados? Y incluso ustedes pueden buscar así pecados y encuentran los 7 pecados capitales y eso. ¿Por qué Pablo escogió la idolatría? ¿Por qué en su mente esto es un pecado tan peligroso que toma esta plataforma del versículo 13 y la aplica a la idolatría? ¿Y por qué no, por ejemplo, a la avaricia? ¿O por qué no a la envidia, la gula, la ira, la lujuria, la pereza o a la soberbia? ¿Por qué no mejora esos pecados o a muchos otros? Bueno, vamos a ver eso.
Pablo les dice en el versículo 15, ustedes son personas razonables. ¿Se acuerdan que los corintios, en los primeros capítulos de Primera de Corintios, se creían unas personas inteligentes, unas personas sabias según esta cultura del mundo? Entonces Pablo apela a eso y les dice, ok, ustedes son personas razonables, les estoy hablando a ustedes. Bueno, ahora juzguen por ustedes mismos si lo que les digo es cierto. Juzguen, evalúen, vean en una balanza si lo que les voy a decir es correcto o no. Cuando nosotros nos acercamos al pecado, chicos y chicas, a veces pensamos que lo podemos derrotar, pero es tan inútil como luchar contra un tren. Si ustedes vieran un tren que viene hacia ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Enfrentar al tren y ponerse como Superman ahí enfrente para poder detener el tren? ¿O mejor van a huir del tren? Pues la respuesta ya la sabemos todos, nos vamos a echar a correr si estamos enfrente del tren o de alguna otra cosa que nos pueda arrollar. Bueno, el pecado es así, el pecado es más grande que nosotros, el pecado nos va a arrollar si tenemos la oportunidad. Si no huimos del pecado, si luchamos contra el pecado, vamos a perder. Por eso Pablo nos está diciendo, huyan de la idolatría. Pero surge la pregunta entonces, ¿qué es la idolatría? Esta pregunta puede parecer pues muy tonta, van a decir, ay Mario, pues ya todos la sabemos, eso se necesita media neurona para poder resolver qué es la idolatría. Una persona incluso que ni es cristiana puede darse cuenta de qué es la idolatría. Bueno, puede ser que sí, quizá nosotros pensamos en idolatría solamente como el hincarnos delante de algún ídolo. Entonces, tenemos algún ídolo así sentado, Zeus o Baal o quien sea, y entonces los humanos se postran delante de él, de esta imagen, le ofrecen su adoración, su reverencia y pensamos que eso es idolatría. Bueno, eso es una idea correcta, pero no es lo único que abarca la idolatría. Para esto me basé mucho en los escritos de MacArthur para poder entender qué es un poquito la idolatría y cómo nosotros podemos caer en este pecado tan serio que Pablo dice, ok, tú vas a ser tentado a la idolatría. Quizá puedas caer, pero recuerda que hay una salida, algo que Dios te provee para que no caigas en este pecado. Entonces, a manera general, de manera de introducción sobre este tema, podemos ver que la idolatría es una definición, perversión de quién es Dios. Si nosotros pervertimos, no tenemos un concepto adecuado de quién es Dios, de quién es nuestro Padre, de su santidad, de su poder, de su persona en realidad, y nosotros tenemos una idea tergiversada de lo que Él es o de quién es Él, vamos a caer en idolatría. Les voy a poner varios ejemplos para que podamos entender este tema que Pablo menciona como uno de los principales pecados. Romanos 1:21 dice así, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En Romanos 1, Pablo está hablando de las personas que forman parte de la humanidad, en las cuales han recibido la revelación de Dios, pero aún a pesar de conocer a Dios, dicen, no quiero yo adorar a Dios como Dios, no le quiero ni siquiera dar gracias. Entonces, estas personas tienen un concepto pervertido de quién es Dios. ¿Y qué es lo que hacen como resultado de esa perversión del conocimiento de Dios? Pues nos dice aquí, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y noten ustedes, este capítulo es súper poderoso. Romanos 1 es un capítulo tremendo. Nos habla de la consecuencia de lo que estamos viendo nosotros en el mundo. Se nos dice que Dios se reveló de una manera especial. Y incluso las personas que pueden decir, ay, es que yo no sé si hay un Dios o no, solamente con ver la naturaleza y ver la tierra, ver el agua, ver el mar, ver las palmeras, ver los árboles, podemos nosotros entender que hay un Dios que diseñó todo eso y nos dice que nuestra conciencia es testigo de que hay un Dios. Sin embargo, el corazón del hombre ya vimos que es duro, es malo por naturaleza, es perverso. Y por lo tanto, el resultado, en vez de que todo esto le hiciera regresar a Dios y adorarlo, la consecuencia fue que el hombre no adoró a Dios, sino que cambió sus ideas y empezó a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Qué inventa el corazón humano? Pues que Dios no es quien no es quien dice ser. Por ejemplo, Dios se nos dice que es un Dios santo, pero al hombre no le conviene que sea un Dios santo, porque entonces va a tener que dar cuentas por sus pecados. Entonces lo que hace el hombre es, en su mente, empieza a inventar ideas. Ay, no, Dios es un Dios buena onda. Jesús es como un hippie, puro amor y paz. Él te va a perdonar, sobre todas las cosas es amor. Y eso, chicos y chicas, eso es idolatría. El no tener un concepto correcto
de Dios. Y cuando no tienes un concepto correcto de Dios, eso te va a llevar a pecar. Por eso es que Pablo, quizá en este capítulo, les dijo, tengan cuidado con la idolatría y no con otro pecado, porque si tú no tienes un concepto adecuado de Dios, estás cayendo en idolatría que te va a llevar a cometer cosas perversas. Y como resultado, miren, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Esta es una de las, bueno, estas dos son una de las características que podemos ver en nuestra sociedad hoy en día. El mundo, ustedes lo ven con mucha claridad, no, está en oscuridad. Lo ven con mucha determinación sobre algunas cosas, no, se confunden, dicen creer unas cosas, pero se contradicen porque el mundo está con un concepto tergiversado de Dios, un concepto lleno de mentiras sobre quién es Dios. ¿Qué otra cosa es idolatría? La idolatría, chicos y chicas, es adorar de la forma incorrecta. En Juan 4, Jesús le explica a la samaritana y le dice, oye, a Dios hay que adorarlo, ¿se acuerdan en qué? ¿Alguien sabe? Creo que no. La Biblia dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es una forma en que debemos adorar a Dios. El corazón del hombre debe adorar a Dios de una forma completa. Cuando hablamos de que adoramos a Dios por lo que Él es y todo nuestro ser está involucrado en eso. ¿En qué consiste nuestro ser? ¿En qué consiste nuestro corazón o nuestra creación? Nuestro hermano Jonathan Smith nos dice algo. Nos dice, el corazón del hombre tiene cosas como por ejemplo la voluntad, tiene emociones. Entonces, esa voluntad me hace alabar a Dios, me hace tener emociones sobre, ay, Dios me salvó, Dios me ama, Dios es bueno, pero también tenemos intelecto. No significa que vamos a adorar a un Dios nada más como locos. Bueno, una de las formas de la idolatría es adorar en forma incorrecta. Noten lo que dice aquí. En Éxodo 32, ya lo mencionamos en los primeros versículos del capítulo 10, Éxodo 32 habla del pueblo de Israel. Y en Éxodo 32, noten lo que dice. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, ya saben ustedes que Moisés subió al monte Sinaí, estaba con Dios, se quedó allá 40 días, 40 noches, mientras Dios le daba la ley. Entonces el pueblo dijo, uy, chales, este Moisés ya se tardó un montón. Bueno, ¿qué hizo el pueblo? Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Moisés estaba arriba, ellos no sabían qué le había pasado y le dijeron, oye, ¿no nos puedes hacer dioses? Unos dioses que nos guíen, unos dioses que puedan guiarnos. Bueno, resulta interesante que la palabra que se utiliza aquí como dioses es Elohim, y Elohim hace referencia a Dios. Entonces ellos estaban diciendo, bueno, haznos a un Dios que podamos ver, porque ese Dios nos ha guiado desde Egipto hasta acá. Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Recuerdan que esto lo sacaron de sus vecinos de Egipto. Entonces, todos se quitaron los aretes que llevaban entre las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces, Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Esto ya nos lo sabemos porque lo hemos visto en películas. Aarón hizo un becerro de oro. Pero noten lo que hicieron los israelitas. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, noten esto, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién los había sacado de Egipto? ¿Ese becerro? ¿Algunos dioses? No, ya nosotros sabemos que era Jehová. Jehová los sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová mismo estuvo con ellos en una columna de nube, en una columna de fuego. Jehová les proveyó de comida, Jehová les proveyó de agua. Jehová los cuidó de que fueran muertos en las batallas, como por ejemplo en la que habían tenido con los amalecitas. Pero los israelitas no lo entendieron y entonces quisieron adorar a Dios de una forma incorrecta. Eso los llevó a crear un becerro de oro y pensar que ese becerro era Dios mismo. Esto a nosotros nos podría sonar escándalo de, ay, pues bueno, sí, esos israelitas eran muy tontos, pero muchas veces es lo que pasa con nosotros. Tenemos un concepto erróneo de quién es Dios. Tenemos un concepto erróneo de cómo adorar a Dios. Cuando Aarón vio el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival. ¿A quién? Al Señor. Otras versiones dicen a Jehová. Entonces, había una confusión en el pueblo y en el mismo Aarón. Recuerden que Aarón
era el hermano de Moisés, quien había estado con él cuando el profeta de Dios, o sea, Moisés, tenía que decirle palabras al faraón. Aarón era su vocero y Aarón entonces también vio todos los milagros, pero Aarón tenía una mente confundida, una mente que no entendía bien, un corazón duro, al igual que los de Israel, y por lo tanto eso los llevó a adorar de manera incorrecta al Señor. Temprano en la mañana, temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Esto hace como memoria a lo que normalmente uno haría solamente para Dios. Querían agradar a Dios de una manera incorrecta. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas y les vinieron los castigos que ya vimos en Primera de Corintios 10. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Una, que el pueblo de Israel tenía un concepto erróneo de Dios y dos, que lo adoraban de forma incorrecta. Crearon el becerro de oro y entonces la gente se vivía en desenfreno, no sabemos si este era Aarón, pero quizás sí, la gente empezó a quitarse la ropa, nos dice la Biblia, nos dice la Biblia que eh, la gente empezaba incluso a pecar, quizá orgías, estaban en pecado sexual. ¿Por qué? Porque pensaban que este era Jehová y que lo estaban adorando de una manera correcta, así como los paganos. Miren, los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí, se inclinaron ante una imagen hecha de oro, cambiaron a su glorioso Dios por estatua de un toro que come hierba, se olvidaron de su Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Aquí el salmista, esto es parte del Salmo 106, está diciendo todo lo que el pueblo de Israel cometió como consecuencia de tener un concepto erróneo de Dios. Y noten esto porque, digo, podemos seguir hablando de la idolatría, tengo más pasajes para eso, pero hasta ahorita en estos dos pasajes tenemos mucho que reflexionar nosotros. Uno, ¿qué concepto estás teniendo de Dios? Los israelitas habían visto a Dios como los había librado, habían visto todos los milagros y las proezas que Dios había hecho, pero no entendían bien quién era Dios. Y actualmente eso llega a ocurrir. A veces pensamos que Dios es como les decía, un hippie buena onda. Entre el mundo pentecostal hay muchas veces que solamente mencionan a Jesús. Jesús, 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 Jesús. Y MacArthur hace un énfasis en esto porque él dice, el nombre completo es el Señor Jesucristo. Porque esto hace que nosotros recordemos que Él, sí, es un Dios de amor, un Dios que murió por nosotros, un Dios que predicaba el amor al prójimo, pero también es el Señor y es el ungido de Dios que murió por nuestros pecados. Y si nosotros no entendemos esto bien, vamos a tomar a Jesús nada más como nuestro cuatacho, como nuestro amigocho, que nos puede perdonar todo, que podemos pecar y pecar y pecar y pecar, y como les decía, acercarnos nosotros a la orilla, vivir tan cerca del pecado que, ay, Jesús es buena onda, no me va a hacer nada. Jesús es puro amor y paz y no me va a castigar nunca. La Biblia dice que Dios es un Dios santo. Y si nosotros no entendemos eso y no tenemos un concepto adecuado de Dios, entonces estamos cayendo en idolatría. Si nosotros lo adoramos de una manera incorrecta, estamos cayendo en idolatría, al igual que como lo hicieron estos israelitas perversos. Pensaban que podían adorar a Dios al igual que sus vecinos o los egipcios o los cananeos, no sabemos porque ellos no habían llegado a Canaán, entonces no sabemos si había alguna influencia por alguna persona ahí, o lo que sí sabemos es que en Egipto pues había muchos ídolos y podían copiar esas prácticas paganas pues de los egipcios. Habían salido de ahí y ellos querían seguir atados a Egipto. Eso es lo más probable, porque pues estaban en el mundo y querían copiar la forma del mundo de adorar a su Dios. Y eso es totalmente diferente a lo que nosotros podemos ver. Entonces, la idolatría, sí, sí es adorar a un bloque de madera, como lo vamos a ver primero Dios la otra semana, adorar a un pedazo de árbol, como lo vamos a ver, pero no solamente eso involucra idolatría. La idolatría, aparte de adorar a un fragmento, a una figura, involucra la adoración del hombre, la adoración de imágenes, la adoración de demonios, los ángeles, por ejemplo, les decía yo la vez pasada, por algo Dios no nos habla mucho de los ángeles en la Biblia para que no los adoremos. Pero hay gente que adora al diablo, hay gente incluso que adora al humano, hay gente que adora a Satanás. Y Pablo les está diciendo, oigan, tengan cuidado, se van a sentir en la tentación de tener un concepto erróneo de Dios, de una adoración incorrecta, pero ustedes deben caer en la mente que no es
un pecado del que no puedan salir. Necesitan entender bien esto porque Dios les da la salida para que no vayan a caer en tentación. Entonces, si Dios nos permite la semana que entra, vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre la adoración al hombre, a los ángeles, a los demonios, a Satanás, a las figuras de talla. Bueno, esa sí nos da tiempo hoy. Otra forma de adoración, de idolatría, es una figura que en ciertas religiones es obvia. Por ejemplo, después un tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño, trabaja con el cincel y cepillo y lo talla formando una figura humana. O sea, el hombre piensa que puede hacer a Dios a su manera. Le da belleza humana, lo pone con un pequeño santuario, corta cedros, escoge cipreses y robles, pinta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. ¿Qué les está diciendo aquí Isaías? Les está diciendo que de un mismo árbol sacan su rama, escogen un árbol bonito, un segmento se va a formar a su ídolo y otro segmento les va a servir para leña. O sea, es tan tonto el humano que eso hace. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte de un árbol para asar la carne y para darse calor. Y dice, ah, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su dios un ídolo atallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza, rescátame, le dice, tú eres mi dios. El hombre, entonces, como dice Romanos, tiene un corazón perverso, tiene tanta necedad en su corazón y tan poca inteligencia que de un mismo segmento se va a hacer alguna imagen, se va a hacer algún dios que le pueda calentar. Pero entonces vemos aquí tres puntos diferentes en los que se crea la idolatría, ¿sí? La imagen, un concepto erróneo de Dios y una adoración inadecuada. Esas tres formas son las que abarca la idolatría y que vemos hoy. La semana que entra, primero Dios, también veremos otras formas en las que el hombre tiene idolatría, porque no solamente son las que les mencioné, también habla del dinero. El dinero o la avaricia es idolatría. El vientre o el comer es idolatría. La codicia es idolatría. Entonces, hay un montón de formas en las que la Biblia habla de la idolatría, de las cuales vamos a seguir en detalle. Pero no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que estamos viendo en este versículo. Pues nada más avanzamos hoy el 14 y el 15. Eso es lo que nos dio tiempo hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo como comentario, bueno, en el seminario a mí me explicaban que la idolatría es todo lo que le quita la permanencia o la supremacía a Dios. O sea, lo primero que tú debes de tener es Dios, pero si algo le gana y lo pones en segundo o tercer lugar, esa es idolatría. A lo mejor mi idolatría en mi vida es el trabajo o así, algo que me quita, que le quita a él el primer lugar, eso también es idolatría. No sé si sea correcto. Sí, eso es correcto, lo veíamos. Puedes adorar a un ídolo que tú piensas que es tu Dios y ya no le estás dando lugar a Dios, sí, pero también decíamos, tú puedes decir, es que Dios es para mí lo primero, pero lo adoras de una forma incorrecta. Y entonces eso también se convierte en idolatría. Dios ha dado ciertos parámetros para adorarlo. Y si no lo hacemos así, estamos tergiversando el carácter de Dios. Pero sí, una forma de explicarlo sería esa que dijo Marisol, todo aquello que le quita la preeminencia a Dios. Gracias, Mari, por ese comentario. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Hija mía, Clarita, qué bueno que estás aquí, bienvenida. Un milagro tenerte con nosotros. ¿Qué tal si nos despides en oración? Sí, Eso. vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este día, gracias por tus bendiciones, Padre, gracias porque nos permitiste despertar y ver tu creación y ver que tú tienes misericordia con nosotros, Padre. Gracias por la vida, por favor ayúdanos a cada uno en el propósito que tenemos en esta vida, Padre, sabemos que es para honrarte y darle gloria a tu nombre, Padre, por favor. Ayúdanos a todos esta semana, a todas las actividades que tenemos planeadas, Padre, por favor. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos, buenas familiares, Padre. Sabemos que en estos momentos todo es muy difícil y complicado, pero sabemos que tú tienes el control de todo. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Clarita.